compartir hoy día contigo un mensaje de parte de Dios con la idea de no querer ni convencerte, sino que hablarte desde una convicción personal. Creo que son tiempos de encierro, de temor, de incertidumbre, de escuchar noticias bastante nefastas y muy poco alentadoras. Sin embargo, creo que es el momento en que como cristiano debo compartir con aquellos que no tienen una experiencia personal con Cristo mi convicción de tipo personal. Por eso reitero que no te hablo desde la idea de convencerte, solo espero que me escuches con atención, porque esto que voy a relatarte hoy día es parte de una vida personal. En una etapa muy complicada de mi vida, estando en la universidad ya, mi vida era un caos, estaba decepcionado de mi persona y además vivía o experimentaba una tremenda crisis emocional. Tenía mucho miedo del futuro y de mi desempeño personal. Buscaba a Dios de diferentes maneras, más bien buscaba auxilio, buscaba consejos, asistía a actos religiosos, me confesaba frecuentemente. Cuando solicitaba consejos siempre me iba decepcionado porque nada llenaba mi vida. Mis relaciones personales no eran las más adecuadas, ni con mis amigos, ni con mis familiares. Frecuentemente aparentaba llevar una vida feliz, satisfactoria, pero todo era una mentira y un engaño. Durante ese proceso creo que hice mucho daño a las personas con las cuales me relacioné. Pero un día alguien, un misionero, me enfrentó con mi verdadero drama y me presentó el Evangelio de Jesús, presentándome a un Dios vivo, latente, y a Jesucristo, su Hijo, especialmente su Calvario en la cruz, como un acto de la misericordia de Dios en mi vida. No me habló de religión, ni de actos litúrgicos, ni de confesiones, solo me presentó a Jesús y a través de pasajes bíblicos me mostró un Dios interesado en mí, en la persona de Cristo. Me presentó a un Cristo hombre, como persona, no como un personaje ni histórico, ni mucho menos de leyenda. Me enseñó que yo no tenía que hacer nada, absolutamente nada, porque Dios ya lo había hecho todo a través de Jesús, su muerte y su posterior resurrección. Me mostró un Dios vivo, un Jesús actuante, una parte de ellos a través del Espíritu Santo, que realmente eran personas reales, personajes reales, que actuaban en mi vida a medida de mi disposición personal. ¿Ya? Insisto, me presentó a un Dios como un ser vivo, lleno de misericordia y preocupación por mí. Al principio sentí que yo no merecía el amor de Dios, debido a mi comportamiento muchas veces indigno delante de Él. Puse como excusa mis defectos, mis debilidades, mi rebeldía, mis malas relaciones. Pero de parte de la persona que estaba compartiendo conmigo no hubo ninguna recriminación, porque sí es Dios. Dios no nos recrimina, ni nos saca en cara, ni nos acusa. Solo nos entrega un mensaje de perdón y aceptación. Sentí que era el momento de tomar una decisión, que ya no debía huir ni esconderme en excusas, en dudas, en temores, en sentimientos. En ese momento mi dignidad se fue al suelo y por fe acepté que Jesús era mi Salvador personal, que yo no podía yo no podía seguir solo con todo lo que hacía, y realmente
quiero contarles que sentí una satisfacción personal. No es una alegría loca ni emocional, más bien es una convicción de tal manera de saber que no estás solo y que hay una persona que te acompañará el resto de tu vida. No digo que toda la vida ha sido perfecta, porque hay muchas pruebas y dificultades, especialmente en la vida laboral, como padre, como esposo, como persona, pero la diferencia es que ahora no estás solo, está Cristo contigo, la persona de Cristo. Insisto, Cristo está vivo. La historia de Jesús y su muerte en el Calvario no es una leyenda ni una historia que no tiene base, ¿ya? La Biblia, palabra de Dios, cobró recién vida en mí a través de esa experiencia personal. Sus versos cobraron una realidad y entendí que su contenido era la voz real de Dios. Mis oraciones cobraron sentido porque cuando oraba tenía un mensaje en un diálogo que respondía a mis inquietudes. No cuento esta experiencia para que me admiren o rechacen, porque cuando uno conoce a Cristo, la existencia recién cobra un sentido real. La Biblia, a lo mejor no conoces la Biblia y a lo mejor no tienes acceso a ella, pero quiero compartir contigo algunos versos de la Biblia, ¿ya?, que pueden ayudarte realmente a escuchar mis palabras y darle credibilidad a lo que te estoy compartiendo contigo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, uno de los 4 evangelios, en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, a través de Jesús, no quiere que tu vida no tenga sentido, ni que tu vida se pierda. Estés en la situación que estés, la misericordia de Dios alcanza tu vida, te perdona, te restaura y, como he dicho muchas veces, le da sentido a tu existencia. Más adelante, en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De repente en la vida, en las experiencias, en las conversaciones, en las predicaciones, a lo mejor en las iglesias se muestran distintos personajes, profetas, santos, personas con un real testimonio personal, personas con verdaderos ejemplos de vida. Pero la Biblia dice y establece que hay un solo mediador, un solo abogado entre nosotros los hombres, entre los humanos, la existencia humana y Dios. Y es Jesús, porque fue el único que murió por ti y que resucitó. La Biblia dice en otras partes de sus versos que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, porque adoraríamos a un Dios que está muerto, que no tiene intervención en la vida de los seres humanos. Por eso el hecho de que Cristo haya resucitado es el acto más glorioso del amor de Dios hacia los seres humanos. En Filipenses, otra carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la provincia de Filipo, en ese tiempo en el Asia Menor, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos momentos de dolor, de inquietud, de temor, esos versos cobran un sentido
y realidad. Realmente no estamos solos en este momento, estamos con Cristo y con la ayuda de Él podremos salir adelante de todas estas dificultades. Alguien dijo en televisión que Dios castiga. Dios no castiga. Los actos de los hombres se deben asumir en las consecuencias que producen y debemos aceptar que como administradores de esta tierra, de este universo, no hemos sido muy responsables, ni siquiera hemos tenido respeto, ni tolerancia, ni paciencia entre nosotros. Cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús de todos los mandamientos que están en la palabra de Dios y que se exaltan en tantas ceremonias religiosas, sean católicas, evangélicas, de cualquier religión, Jesús, ante la inquietud de sus discípulos, en resumen de los mandamientos, le dijo que lo principal del mandamiento era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno conoce a Cristo, aprende a quererse a sí mismo. Dios es el único que te da dignidad. No es necesario ni una declaración de derechos ni de deberes. Dios te da dignidad. Y el hecho de hacerte digno te hace ser responsable de asumir como propios los derechos que te da la sociedad, pero también te hace responsable en el cumplimiento de tus deberes. Te invito a tomar una decisión por Cristo y le ruego a Dios que esta experiencia personal que he compartido contigo hoy día, y estos pocos versos para no enredarte, ruego a Dios que realmente cobren sentido. El Evangelio también es una declaración de los valientes, es el reino de los cielos. De repente, cierto, a los cristianos, muchas veces, ¿verdad?, aquellos que se declaran agnósticos o ateos, declaran, ¿verdad?, que muchas veces como cristianos nos escondemos tras la figura de Dios. Bendito sea de que no nos escondemos, sino que aceptamos que como seres humanos no somos lo suficiente capaces de salir adelante. Y por fe aceptamos la ayuda de Dios en el proceso de esta vida. Finalmente, quiero decirte que Cristo, su Padre Dios y el Espíritu Santo son seres vivos, actuantes, que no te defraudarán nunca. Podrá defraudarte el Estado, podrá defraudarte hasta tus padres, tu familia, tus amigos, hasta de repente las personas más cercanas a ti. Pero Dios jamás podrá defraudarte. Que Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, como el único mediador entre Dios y los hombres, te pido, Señor, a través de tu oración, que tú puedas bendecir en primer lugar a todo este universo, a toda esta tierra que está sufriendo esta tremenda pandemia, y por supuesto a nuestra patria. Bendice a todos aquellos trabajadores de la salud, a todas aquellas autoridades que en este momento están preocupadas para detener esta tremenda pandemia. Y quiero rogarte, Señor, por aquellos que han escuchado este mensaje, este testimonio personal, y te pido, Señor, que tú les bendigas y les ayudes a ser valientes y a tomar una decisión por ti. En el nombre de Jesús. Amén.